Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 24. Estamos ya concluyendo pues, el prólogo, la explicación de los aspectos, un poco podríamos decir, pues aspectos preliminares, ¿no? Antes de iniciar el Catecismo. El punto 24 dice: por su misma finalidad, este Catecismo no se propone dar una respuesta adaptada tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, edades, vida espiritual, situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, y más aún aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. Bueno, es decir, ni por el método ni por el contenido, un catecismo mayor como es este, no pretende, no es su intención, sería imposible que estuviese dando respuesta pues a las exigencias que se tienen a veces de diversidades culturales. Pues por ejemplo, imaginaros que en algunos lugares de África existe una dificultad muy grande o una necesidad muy grande de dar respuesta a todo el mundo de los espiritismos, pues porque en determinadas tribus pues ese tipo de creencias están muy introducidas y hay que dar una respuesta a todo eso, etcétera. Bueno, pues uno en este catecismo en el que estamos podrá encontrar las bases para ello, pero no lo va a encontrar desarrollado. Lo lógico será que ese obispo africano de ese lugar, él, a partir de este catecismo, pues desarrolle las cosas para dar respuesta a ese aspecto concreto. He puesto este caso de una tribu de África, como podríamos decir, otras circunstancias determinadas, ¿no?, que hagan necesario desarrollar más un aspecto. O, por ejemplo, las edades. Hay diversidad de edades y no es lo mismo explicarle el catecismo pues, a un niño que a un adulto. Ni es lo mismo explicarle, uno no lo hace en el mismo nivel cuando se lo explica pues, a alguien que tiene una formación intelectual muy desarrollada, que le puede venir bien que le den explicaciones y bases filosóficas, etcétera, a alguien pues que no ha hecho unos estudios superiores y que por lo tanto no parece prudente prodigarse pues en traer aquí a colación textos de filósofos que han hablado de este tema, haciendo una especie de diálogo fe-cultura. No parece prudente hacerlo con él, pues porque es algo que le va a superar. Bueno, pues lógicamente el Catecismo Mayor no pretende especializarse, ¿no?, ni en los intelectuales, ni en los que tienen estudios básicos. No, más bien hace una exposición que luego pueda ser adaptado para unos y para otros, bien sea rebajando, bien sea añadiendo algo más. Puesto el caso de diversidades culturales, diversidades de nivel académico, diversidad de edades o de vida espiritual. Puede haber personas que tienen una vida espiritual muy profunda, muy desarrollada, y otros que están comenzando. Pues en los primeros parece que sería más normal darles a conocer toda la doctrina de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Bueno, pues lógicamente el catecismo no se ha especializado en ningún tipo de persona al que dirigirse, ¿no?, o situaciones sociales de pobreza, que obviamente quien está en una situación de pobreza debe de catequizársele o dirigirse al Evangelio dándole una esperanza muy especial, ¿no? Bueno, es decir, estos son situaciones particulares que en el Catecismo Mayor, que como es un depósito para todos, no se ha entrado a concretar tanto. Pero sin embargo la Iglesia, cuando vaya, ¿no?, pues a dar esos pasos, ya hará ese esfuerzo pedagógico de referirse a ellos. La Iglesia pues no cae en ese error de café para todos. Hombre, claro que es la misma fe para todos. Sí es la misma fe para todos, ¿no? Y no cabe que haya contradicciones entre lo que yo le explico pues a alguien en África o lo que yo le explico a alguien en Europa. Contradicciones no puede haber. Ni puede ni debe de haber contradicciones, pues si le explico la fe pues a alguien con un nivel cultural muy alto o a una persona sencilla que no tiene el graduado escolar. Bueno, contradicciones no puede haber. Pero eso no quiere decir que el método sea el mismo, ¿no? O sea, no quiere decir que en cuanto al contenido y al método sea el mismo. Café para todos no, porque bueno,
Pues porque existe una necesidad de adaptarse, como lo hace una madre, que una madre a todos sus hijos les educa igual, en un sentido, pero a cada uno le trata de una manera diferente y a cada uno se lo dice de una manera distinta. Los padres tienen la capacidad de particularizar a cada hijo según le ven, ¿eh? Y al mismo tiempo quererles a todos igual y educarles bajo los mismos principios. Algo así, ¿no? Con esa capacidad que tienen los padres de particularizar sin contradecirse entre los hijos, ¿no? Bueno, pues la Iglesia no hace un café para todos, sino que luego, cuando habla, se adapta al interlocutor que tiene ante ellos, ¿eh? Lo adapta, hace ese esfuerzo pedagógico. Yo recuerdo, pues en ese esfuerzo que hemos hecho siempre los párrocos, ¿no? Cuando tenemos diversas misas, y parece que no, pero bueno, dependiendo de los lugares, pero yo recuerdo que la misa en mi parroquia, donde fui tantos años sacerdote en Zumárraga, bueno, pues no iba, pues en la misa de víspera no iba el mismo tipo de gente que a la misa del día siguiente, y pues iba un tipo de personas a la iglesia, a la misa de euskera, y a la misa de niños obviamente iba otro tipo de gente, y a la misa mayor iba otro tipo de gente, aunque también había un poco de todo, pero priorizaba un tipo de personas o otro tipo de personas. Y cuando uno predica, si se está poniendo en la situación del que le oye y quiere hacer pues un esfuerzo especial de decir, a ver cómo estas personas que están aquí, inevitablemente, si son personas adultas, mayores, les habla de una manera. Si son niños, les habla de otra. Si son padres jóvenes, que uno ya se da cuenta que están un tanto secularizados y que se han acercado aquí porque sus niños están en primera comunión, si no, seguro que no estaban aquí en misa este domingo. Pues, hombre, ya ve qué problemas tienen para acoger la fe, y entonces se lo explica de otra manera distinta, etcétera, etcétera, ¿eh? Es decir, la fe es la misma para todos, pero obviamente hay una pedagogía que es la pedagogía de la encarnación. O sea, que Dios se encarnó, y al encarnarse, pues nos habló desde nuestros esquemas. No solamente digo desde nuestro idioma, que también desde nuestro idioma, ¿no? Fijaros que incluso cuando la liturgia se celebraba en latín, la predicación no era en latín, la predicación era en lengua vernácula. Se celebraría la misa en latín, ¿de acuerdo?, ¿no? Pero luego llegaba la explicación, y en la explicación se hacía un esfuerzo pedagógico, etcétera, para que se adapte el mensaje de Jesucristo al oyente. Bueno, pues este es el esfuerzo de la encarnación, el esfuerzo de la pedagogía, el esfuerzo de la catequética, ¿eh? De la catequética. Bueno, explicar el catecismo a través de una radio tiene su dificultad, porque ya entenderéis que cuando se explica el catecismo por la radio, pues uno dice, bueno, ¿y los oyentes a los que me dirijo, de qué tipo son? Hombre, pues aquí sí que uno tiene que arriesgarse, arriesgarse y decir, pues obviamente en una radio hay oyentes de todos los tipos, y además el que está hablando no los ve, ni tampoco ve si ponen cara de estarlo entendiendo, o si ponen cara un poco así rara de fruncir el ceño como diciendo, eso que ha dicho no lo he entendido. Entonces esa especie de interacción que tiene que tener el catequista con los catequizados, que se ven y él enseguida ve si los niños han entendido, si no han entendido, y da una vuelta más bien. Eso el que habla por la radio no puede hacerlo. No puede hacerlo porque no existe esa interacción, ¿no? Aunque luego sí que hay un turno de preguntas en el que los oyentes llaman, y es muy interesante porque uno coge un poco el pulso, pero llaman algunos, ¿no? Entonces, claro, cuando se explica el catecismo mayor, no se puede ser tan pedagógico, ¿no?, como cuando uno está con un grupo muy concreto. Pero bueno, también hacemos un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que viene a decir, yo creo que básicamente este estilo que tenemos en Radio María es el siguiente, ¿no? El que viene a decir, explícaselo a los niños para que lo entiendan los mayores, ¿eh? Yo recuerdo que en la misa de familias en la que estaban los niños y también los matrimonios jóvenes, a veces utilizabas este método, y el método es, explícaselo a los niños para que lo entiendan los mayores. Es decir, lo explico en un lenguaje lo más sencillo que puedo, pero es obvio que eso que se ha dicho de una manera muy sencilla no va solo por los niños, casi va hasta más por los mayores, ¿no? Bueno,
Ese es un poco el método que intentamos utilizar en la explicación del Catecismo de Radio María. Pero obviamente no suple, no suple lo que luego la Iglesia tiene que hacer de esfuerzo, pues para en los catecismos menores, ¿no? Pues no es lo mismo hablar en vida ascendente a las personas de la tercera edad, pues que hablar a los niños que van a hacer la primera comunión, como es obvio. Eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.